Probablemente piensas que ya entendiste todo sobre los gemelos. Dos personas, mismo cumpleaños, tal vez se parecen, tal vez no. Caso cerrado, ¿no? Bueno, en realidad no. La ciencia real detrás de los gemelos es tan extraña e inexplicable que los investigadores llevan más de 100 años rascándose la cabeza y todavía encuentran cosas que no tienen ningún sentido. Soy Mike de List25 y estos son 25 datos extraños sobre gemelos que te volarán la cabeza. 25. La tasa de nacimientos de gemelos no es igual en todo el mundo. Nadie sabe del todo por qué. Si naciste en Nigeria, tienes aproximadamente 3 veces más probabilidades de ser gemelo que si naciste en Japón. De hecho, el pueblo Yoruba en el suroeste de Nigeria tiene la tasa de gemelos más alta del planeta. Estamos hablando de 45 a 50 nacimientos de gemelos por cada 1000 partos. Mientras tanto, Japón está hasta abajo en la lista, con menos de 7. Los científicos han intentado atribuirlo a la dieta, la genética local o las hormonas, pero nada explica realmente esa enorme diferencia. Lo que es aún más extraño es que las mujeres Yoruba que se han mudado a otros países siguen teniendo más gemelos que las personas a su alrededor. Así que definitivamente es algo en el ADN que aún no hemos identificado. Aparentemente, de dónde eres juega un papel enorme en si vas a tener un gemelo o no. 24. Los gemelos idénticos pueden tener diferentes tipos de sangre. La mayoría de la gente asume que los gemelos comparten todo, incluso su tipo de sangre. Claro, los gemelos fraternos a menudo no lo hacen. Vienen de 2 óvulos diferentes, pero aquí está lo interesante. Incluso los gemelos idénticos a veces pueden tener tipos de sangre diferentes. Y eso incluso sorprende a los estudiantes de medicina. Eso sucede por algo llamado quimerismo. Esto ocurre cuando 2 embriones se fusionan parcialmente al principio y cada gemelo termina llevando algunas células del otro. Cuando las células que producen la sangre provienen de ambos embriones, una persona puede tener 2 tipos de sangre al mismo tiempo. Se han documentado casos en los que gemelos idénticos terminaron con tipos completamente diferentes. Dado que el tipo de sangre es lo primero que los doctores revisan en una emergencia, esto podría ser muy confuso. Es un buen recordatorio de que la palabra idéntico es mucho más complicada de lo que pensamos. 23. Nigeria tiene una ciudad tan llena de gemelos que la han llamado la capital mundial de los gemelos. El pueblo Yoruba cree que los gemelos, a quienes llaman Ibeji, tienen un tipo especial de poder espiritual. Según la tradición, si uno de los gemelos fallece, la familia manda tallar una figura de madera para albergar su espíritu. La tratan como si aún estuviera viva, incluso la visten y la alimentan. Creen que si descuidas la figura, trae mala suerte al gemelo que sigue aquí. La ciudad de Igbora lleva esto a un nivel completamente nuevo. Hay tantos gemelos ahí que organizan un enorme festival anual donde gemelos de toda la región llegan vestidos con atuendos iguales. También es un gran acontecimiento para investigadores y periodistas. Los científicos todavía no pueden entender por qué esta ciudad es un imán para gemelos, lo que la convierte tanto en una celebración genial como en un completo misterio científico. 22. A los gemelos les han diagnosticado por error la enfermedad del otro. Como los gemelos idénticos tienen casi la misma biología, si uno se enferma gravemente, el otro a veces puede empezar a sentir exactamente los mismos síntomas. Y no es solo algo psicológico, los síntomas pueden ser tan reales que incluso engañan a los doctores. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que cuando uno de los gemelos tiene esclerosis múltiple, el gemelo sano a menudo reporta los mismos problemas neurológicos, aunque no haya una razón física para ello. Estas personas no lo están fingiendo. Parece ser una respuesta psicológica tan intensa que en realidad crea efectos físicos. Esto también ha sucedido con diagnósticos de cáncer. Los doctores realmente no tienen un nombre para esto todavía, pero es bastante inquietante pensar que el vínculo entre gemelos es tan fuerte que un cuerpo puede literalmente reflejar los problemas médicos del otro. 21. La pareja de gemelos más estudiada del mundo nunca supieron que el otro existía. Jim Lewis y Jim Springer fueron separados cuando tenían solo 4 semanas de edad y crecieron en diferentes ciudades de Ohio. Ninguno sabía que el otro existía. Pero cuando finalmente se conocieron a los 39 años, las similitudes eran increíbles. A ambos sus padres adoptivos les pusieron James. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda, se divorciaron y luego se casaron con mujeres llamadas Betty.
Ambos tenían perros llamados Toy, manejaban Chevrolets, fumaban los mismos cigarrillos e incluso vacacionaban en la misma playa exacta en Florida. Este reencuentro llevó al registro de gemelos de Minnesota, que ha estudiado a más de 8,000 pares de gemelos. Resulta que mucho más de nuestra personalidad, inteligencia e incluso nuestros hábitos diarios provienen de nuestros genes de lo que nos gustaría admitir. Los gemelos del gimnasio no solo se parecían físicamente, estaban viviendo exactamente la misma vida sin siquiera saberlo. 20. Estadísticamente, los gemelos tienen más probabilidades de casarse con otros gemelos. Las investigaciones muestran que los gemelos idénticos, en realidad, se casan con otros gemelos mucho más de lo que uno esperaría. Pero no necesariamente se trata de algún tipo de destino gemelar. Por lo general, solo se trata de con quién conviven. Los gemelos tienden a compartir los mismos amigos y a ir a las mismas fiestas. Si uno de los gemelos empieza a salir con alguien que también tiene un hermano gemelo, es solo cuestión de tiempo antes de que los otros dos se conozcan. Hay un enorme festival de gemelos Twins Days en Twinsburg, Ohio, donde los matrimonios entre gemelos ocurren todo el tiempo. Algunas familias que asisten ahora ya tienen una segunda generación de parejas de gemelos. Hace que sus árboles genealógicos sean una completa pesadilla para cualquiera que intente dibujarlos en papel. 19. Una gemela que comparte el útero con un gemelo está expuesta a su testosterona. En los embarazos donde hay un niño y una niña, el ambiente en el útero afecta a ambos. La niña está expuesta a mucha más testosterona de la que tendría si estuviera sola ahí, y eso en realidad deja algunas marcas permanentes en su biología. En el ganado esto es algo muy importante. Aproximadamente el 90% de las terneras nacidas con un gemelo macho en realidad son infértiles. En los humanos no es tan extremo, pero aún así existe. Puede afectar cosas como la longitud de tus dedos o ciertos rasgos de personalidad. Es un ejemplo perfecto de cómo el entorno en el que creciste, incluso antes de que nacieras, moldea quién eres tanto como tu ADN. 18. El primer trasplante de órgano exitoso en la historia fue entre gemelos. Cuando se trata de trasplantes de órganos, los gemelos idénticos son el estándar de oro. Como sus sistemas inmunológicos se basan en el mismo mapa genético exacto, el órgano del donante básicamente es visto como propio por el receptor. Esto se demostró en 1954 en Boston, cuando el Dr. Joseph Murray realizó el primer trasplante de riñón exitoso. Le dio a Richard Herrick un riñón de su hermano gemelo Ronald y Richard vivió 8 años más. El Dr. Murray incluso ganó un premio Nobel por eso en 1990. Esa sola cirugía básicamente inició todo el campo de la medicina de trasplantes. Cada uno de los trasplantes que se hacen hoy en día, ya sea de riñón, hígado o corazón, se remonta a esos gemelos y un doctor que fue lo suficientemente valiente como para intentar algo completamente nuevo. 17. Un hombre brasileño se hizo pasar por su hermano gemelo muerto durante más de una década. Después de que su hermano gemelo idéntico, Gilberto, muriera, un hombre llamado Elício Borges dos Santos pasó más de una década haciéndose pasar por él. Él asistía a las citas de Gilberto, firmaba su nombre en documentos e incluso cobraba su pensión del gobierno. Se salió con la suya durante 10 años porque nadie revisó nada más que su apariencia. Finalmente lo atraparon en 2016 durante una auditoría, pero para entonces ya se había embolsado decenas de miles de dólares. La historia provocó un gran debate en Brasil sobre cómo verificamos la identidad de las personas, especialmente cuando los sistemas dependen tanto de la apariencia. La mayoría de los expertos cree que probablemente hay muchos más casos de suplantación de identidad entre gemelos allá afuera. Después de todo, los que funcionan nunca son descubiertos. 16. La NASA usó gemelos para realizar el estudio de vuelo espacial humano más controlado de la historia. En 2015, el astronauta Scott Kelly pasó casi un año en la EEI mientras su gemelo idéntico Mark se quedó aquí en la Tierra. La NASA midió todo. El ADN de Scott en realidad cambió. Sus telómeros se alargaron, su microbiota intestinal cambió y sus genes empezaron a comportarse de manera diferente. Incluso su capacidad mental se vio afectada por un tiempo después de que aterrizó. Como Mark era una coincidencia genética perfecta y se quedó aquí en la Tierra, los investigadores pudieron ver exactamente qué le hace el espacio al cuerpo humano sin que ningún ruido genético interfiriera. Sigue siendo el estudio más controlado sobre vuelos espaciales que se ha hecho y está ayudando a la NASA a descubrir cómo llevar personas a Marte de manera segura. Quince.
Los gemelos que inspiraron el término gemelos siameses también fueron empresarios exitosos. Probablemente has escuchado el término gemelos siameses, y en realidad proviene de Chang y Eng Bunker. Nacieron en Siam en 1811 y estaban unidos por el pecho. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que, después de años de ser una atracción de feria, tomaron el control de sus vidas. Se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, compraron una granja en Carolina del Norte y, de hecho, tuvieron 21 hijos entre los dos con 2 hermanas con las que se casaron. Fueron empresarios increíblemente exitosos. Cuando Chang murió mientras dormía, en 1874, según se informa, Eng dijo, «Entonces yo también me voy», y murió solo unas horas después, a los 62 años. Aunque la historia a menudo los trata como una curiosidad, en realidad fueron una gran historia de éxito de personas que tomaron el control de su propio destino. 14. Gemelos idénticos han servido simultáneamente como presidente y primer ministro del mismo país. En Polonia, los hermanos gemelos idénticos Lech y Jarosław Kaczynski en realidad dirigieron todo el país al mismo tiempo. Lech era el presidente y Jarosław era el primer ministro. Durante un tiempo, los 2 cargos más altos del país estaban en manos de 2 gemelos idénticos. Y de hecho, discrepaban lo suficiente en público como para causar un verdadero drama político. Lamentablemente, Lech murió en un accidente de avión en 2010, pero Jarosław permaneció en la política durante años. Su tiempo en el poder es un caso fascinante de estudio para los politólogos sobre cómo los gemelos manejan el poder en un mundo donde normalmente solo una persona está a cargo. 13. Los gemelos se han sometido a pruebas completas de detector de mentiras en lugar del otro. Los detectores de mentiras funcionan midiendo cosas como tu ritmo cardíaco y el sudor. La idea es que cada persona tiene una respuesta de estrés única cuando miente. Pero como los gemelos idénticos tienen casi los mismos parámetros físicos, se sabe que han hecho la prueba uno por el otro y la han pasado sin problemas. Un caso famoso en el Reino Unido involucró a un gemelo que se sometió a una prueba de polígrafo por su hermano durante una investigación criminal. Lo aprobó y la policía no tenía idea de que al principio habían examinado al tipo equivocado. Esta historia ahora es un ejemplo del libro de texto de por qué los polígrafos, que ya son bastante controvertidos, son aún menos confiables cuando hay gemelos involucrados. Hoy en día, la mayoría de las personas que se someten a la prueba insisten en ver identificaciones primero para asegurarse de que no los estén engañando. 12 estudios con gemelos revelaron que la creencia religiosa es parcialmente heredable. Uno de los hallazgos más controvertidos del registro de gemelos de Minnesota fue que los gemelos idénticos que fueron criados en hogares y religiones completamente diferentes aún terminaban teniendo puntos de vista espirituales muy similares como adultos. Esto era mucho más común en gemelos idénticos que en gemelos fraternos que en realidad fueron criados juntos. No se trataba de a qué iglesia asistían, sino de cuán espirituales eran en general. La idea de que tu nivel de fe podría estar parcialmente programado en tu ADN incomodó a muchas personas, especialmente a los teólogos. Pero los investigadores defendieron sus datos, señalando que los números eran bastante difíciles de refutar. 11. Una defensa basada en el ADN de gemelos ha logrado absoluciones en tribunales penales. Las pruebas de ADN estándar en realidad no pueden diferenciar a los gemelos idénticos. Los abogados defensores han utilizado este vacío legal relacionado con el ADN para ganar casos donde el ADN era la única evidencia. En un par de casos importantes en Europa, algunas personas fueron liberadas simplemente porque los tribunales no pudieron probar que no fue el gemelo del acusado quien lo hizo. En 2009 hubo un robo de joyas de $6.8 millones en Alemania. La policía encontró ADN en la escena, pero como pertenecía a uno de 2 gemelos idénticos, no pudieron acusar a ninguno de los 2. Ambos hermanos quedaron en libertad y las joyas nunca fueron encontradas. Es una gran vulnerabilidad en el sistema de justicia que todavía existe hoy en día. 10 gemelos que sobreviven a la infancia viven más tiempo que los no gemelos en promedio. Los embarazos de gemelos definitivamente son más riesgosos. Los bebés a menudo nacen prematuros o con bajo peso. Pero aquí está el lado positivo. Investigaciones de la Universidad de Washington encontraron que los gemelos que sobreviven a la infancia en realidad tienden a vivir un poco más que las personas que no son gemelas. La explicación más probable de por qué sucede esto es el apoyo social. La soledad es un gran riesgo para la salud y los gemelos básicamente nacen con un mejor amigo para toda la vida. Ese vínculo parece proporcionar beneficios reales y medibles para la salud a medida que envejecen.
Tener un compañero de nacimiento en realidad es bueno para tu corazón en más de un sentido. 9. El mito de Rómulo y Remo codificó el conflicto entre gemelos en la civilización occidental. La historia de Rómulo y Remo, gemelos criados por una loba que luego fundaron Roma, es uno de los mitos más famosos de la historia. Pero también establece un tema oscuro que aparece en mitos de todo el mundo. La idea de que para que una civilización comience, un gemelo tiene que deshacerse del otro. Rómulo mata a Remo por una muralla, y así es como comienza Roma. Ves este tema de gemelo contra gemelo en historias de Egipto, Mesopotamia e incluso en leyendas de los nativos americanos. Algunos pensadores creen que esto refleja un miedo humano muy arraigado de que dos personas que en realidad son iguales eventualmente tengan que competir para ver quién es el verdadero. Ya sea que sea verdad o solo una buena historia, ha sido parte de nuestra cultura durante miles de años. 8. La concordancia de la esquizofrenia en gemelos idénticos es la misma, ya sea que se críen juntos o separados. Los estudios con gemelos son la mejor manera de averiguar si algo es causado por los genes o por el ambiente. Para la esquizofrenia, si uno de los gemelos idénticos la tiene, hay un 40 a 50% de probabilidad de que el otro también la tenga. Eso es enorme comparado con el 1% de probabilidad en la población general. Lo más sorprendente es que este porcentaje se mantiene igual incluso para gemelos que fueron separados al nacer y criados en ambientes completamente diferentes. Es una de las pruebas más contundentes que tenemos de que las enfermedades mentales graves son en gran parte biológicas, aunque sea una realidad difícil de aceptar. 7. Una ciudad fue nombrada por gemelos y se convirtió en un centro de investigación global. Twinsburg, Ohio, fue nombrada en 1819 por un par de gemelos que donaron el terreno. Cada agosto organiza ese festival del Día de los Gemelos del que hablé, que básicamente es una gran fiesta para gemelos. Pero también es una mina de oro para científicos de lugares como Harvard y Johns Hopkins que vienen solo para encontrar personas para sus estudios. Los estudios que comenzaron en el festival nos han ayudado a entender cosas como el Alzheimer, la obesidad y los rasgos de personalidad. Mientras los gemelos están ahí para usar ropa igual y pasar el rato, los investigadores están en carpas cercanas, demostrando poco a poco que mucho de lo que pensábamos que era comportamiento aprendido en realidad está en nuestro ADN. 6. Una de las parejas de gemelos más separadas de la historia llegó a su reunión usando atuendos idénticos. Oscar Storr y Jack Yufa fueron separados a los 6 meses de edad en 1933. Oscar creció como católico en Alemania y formó parte de las juventudes hitlerianas, mientras que Jack creció como judío en Trinidad y después se mudó a Israel. Cuando finalmente se conocieron a los 47 años, ambos llegaron usando exactamente el mismo bigote, los mismos lentes e incluso el mismo estilo de camisa con charreteras. Ambos tenían ligas en las muñecas, ambos jalaban la cadena del baño antes y después de usarlo, y a los dos les encantaba estornudar fuerte en público solo para ver a la gente brincar. Aunque sus vidas y creencias eran totalmente diferentes, sus personalidades eran casi idénticas. Es una de las historias más increíbles que muestran lo poderosa que es realmente la naturaleza. 5. Los gemelos están sobrerepresentados entre los atletas de élite. Los gemelos aparecen en los Juegos Olímpicos y en los deportes profesionales mucho más seguido de lo que uno esperaría. Aproximadamente el doble de su proporción en la población. La razón probablemente no sea solo tener buenos genes. Es más probable que sea porque crecen con un compañero de entrenamiento que es exactamente de su tamaño y nivel de habilidad. Se presionan mutuamente todos los días y ninguno de los dos puede relajarse nunca. Esto se ve mucho en deportes como la natación, el tenis y los deportes de combate. Esto cambió la forma en que algunos entrenadores juveniles piensan sobre entrenar a hermanos y sugiere que si quieres ser un atleta profesional, tu mejor recurso podría ser la persona que se sienta frente a ti en el desayuno. 4. La primera separación quirúrgica de gemelos siameses requirió permiso papal. En 1689, un par de gemelas unidas por las caderas fueron separadas en Alemania. Esto era tan peligroso y desconocido en ese entonces que el Papa tuvo que dar su permiso antes de que siquiera comenzaran, por si acaso las cosas salían mal. No había anestesia ni medicinas para detener las infecciones en ese entonces, pero sorprendentemente, una de ellas sobrevivió. El cirujano Johannes Fatio escribió cada detalle.
Esto se convirtió en una parte muy importante de la historia de la medicina y estableció una gran regla ética que seguimos hasta hoy, que está bien intentar salvar una vida, incluso si eso podría costar otra. Esa cirugía abrió el camino para todas las separaciones que se han hecho desde entonces. Los gemelos tienen un mecanismo de intercambio celular que puede ayudar o sabotear los trasplantes de órganos. Normalmente, los trasplantes entre gemelos idénticos son perfectos porque sus sistemas inmunológicos coinciden. Pero para los gemelos quiméricos, aquellos que absorben algunas de las células del otro en el útero, en realidad puede salir mal. Sus sistemas inmunológicos pudieron haber aprendido a combatir esas células específicas desde antes de nacer, haciendo que ataquen el nuevo órgano con aún más fuerza. Es una paradoja extraña donde estar demasiado cerca biológicamente en realidad hace que el trasplante falle. Esto ha obligado a los doctores a ser mucho más cuidadosos al examinar la compatibilidad entre gemelos. Resulta que la biología nunca es tan simple como queremos que sea. Los gemelos están dramáticamente sobrerepresentados en la investigación sobre vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson en la Universidad de Virginia pasó décadas investigando a niños que decían recordar vidas pasadas. Descubrió que los gemelos aparecían en su base de datos mucho más de lo que deberían. Estos niños a menudo decían que se conocían en una vida anterior, como pareja casada o mejores amigos, y a menudo decían que murieron juntos antes de nacer como gemelos. Mucha gente es escéptica y piensa que solo se dejan llevar por la imaginación del otro. Pero Stevenson encontró casos en los que los gemelos sabían cosas sobre historia, nombres y lugares que no podían haber aprendido de ninguna manera. Sea cual sea la razón, el hecho de que los gemelos aparezcan tan seguido en estas historias es bastante difícil de ignorar. La identidad de un gemelo puede desaparecer legalmente en la de su hermano. El robo de identidad es malo, pero el fraude de identidad entre gemelos está en otro nivel. Como la mayoría de los sistemas usan la apariencia, las huellas dactilares o el ADN para probar quién eres, un gemelo puede hacerse pasar fácilmente por su hermano durante años, si realmente lo desea. Más allá del crimen, los sistemas informáticos a menudo tienen dificultades para mantener separados los registros de los gemelos. Esto lleva a tratamientos médicos incorrectos, expedientes criminales mezclados e incluso beneficios pagados a la persona equivocada. De hecho, es un problema bastante común porque nuestros sistemas modernos nunca fueron realmente diseñados para dos personas que parecen idénticas en los documentos. Así que ahí lo tienes, 25 datos sobre gemelos que, con suerte, hicieron que tu cerebro trabajara un poco. Desde la ciencia que podemos comprobar hasta los misterios que aún intentamos resolver, los gemelos son definitivamente uno de los experimentos más interesantes de la naturaleza. Si eres gemelo, dime en los comentarios de abajo si algo de esto te resultó familiar. Y si no lo eres, espero que la próxima vez que veas a un par de gemelos, los veas de una manera completamente diferente. Y hablando de cosas que te van a volar la cabeza, checa nuestro próximo video, 25 datos sobre los espejos que te van a volar la cabeza. Como siempre, soy Mike y nos vemos en el próximo.